Bien amigos, estamos con el ingeniero cusqueño Aurelio Ochoa Alencastre. Bienvenido Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, siempre a tus órdenes, buenas noches. Bueno, ¿en qué situación se encuentra la aparente buena disposición del gobierno, aparente digo, porque justamente queremos que nos ilustres, claro, para dar marcha atrás en algunos aspectos del contrato de camisea que permitan que las regalías puedan... No se reduzcan como se hubieran reducido aparentemente como consecuencia de la exportación, Aurelio? Claro. Bueno, en primer lugar, al parecer el día de hoy se reunían en la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, en que este alto funcionario iba a exponer cuál era la posición del gobierno al consorcio, ¿no? Entonces, digamos, se suponía que esto ha debido ocurrir o debe estar ocurriendo en este momento en la PCM. Digamos, son los formalismos en este caso que se estarían tomando para poder materializar el dispositivo que hemos comentado la semana pasada, ¿no? Ese decreto supremo que ha dado pues el gobierno, viendo el asunto de las regalías que no podían ser inferiores a lo que es el promedio, ¿no es cierto?, nacional. Bueno, de todas maneras es un pequeño avance que lo hemos reconocido obviamente. Gracias. Sin embargo, no es suficiente, o sea, al margen que tenga que, digamos, en el menor plazo posible corregir este asunto de las regalías. Recordemos que lo están haciendo o se haría en función a quien más en este momento consume gas natural, que es, ¿quién? Es el sector eléctrico, y es el que paga menos. En consecuencia, digamos, volumétricamente pesa el 70% del gas que se consume es eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como es el más barato, sería más o menos el dominante para ese promedio. Para sacar ese promedio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar en un promedio que va a ser bajísimo, ¿no es cierto?, pero que va a ser siempre inferior al que paga, por ejemplo, un industrial, que va a ser probablemente 3 veces más. Entonces no estamos resolviendo, pero adicionalmente hay otras cosas de por medio. Bueno, primero que eso, ¿cuánto más o menos representaría? Porque eso es lo que quizá le interese al televidente. Lo que va a representar es alrededor entre 70 y 80 millones de dólares de recaudación adicional, representaría cuando, digamos, se firme, ¿no? O sea, día que pasa, día que estamos perdiendo, lógicamente, dólares, ¿no? Pero ese es 70, 80 millones anuales, por si acaso, ¿no? Entonces, eso se incrementaría la regalía. Pero eso no es nada. Recordemos que el año 2009, las ventas del consorcio Camisea, para que conozcan nuestros televidentes, ha sido de 8.100 millones de dólares. Y esto no lo dice el doctor Ochoa, no, esto lo dice el propio consorcio. ¿Qué cosa el consorcio está haciendo la publicidad? Dice, el PBI en el Perú se ha incrementado el año 2009, dice 8.100 millones de dólares. O sea, están ellos por propia confesión en este caso señalando, fíjate la suma, 8.100 millones de dólares. Como sabemos, no es, en este caso, recordemos, no hay insumos, no hay nada, simplemente es un producto que la naturaleza, en este caso, lo ha generado, y lo único que están haciendo es cosechar, ¿no es cierto? Entonces, cosechar y vender, eso es más o menos, ¿no? En consecuencia, digamos, imagínate la dimensión de lo que en este caso significa ese ingreso. Ahora, lógicamente hay que descontar pequeños gastos, ¿no?, financieros, todo eso, pero vamos al hecho, recordemos. ¿Los impuestos están incluidos ahí? No, ojo, eso es, digamos, en bruto. Líquida. Claro, digamos, no es utilidad líquida, son ventas en este caso. Ventas, claro, pero ¿qué pasa? brutas, Para poder manufacturar, no es el caso de una refinería que tiene que comprar petróleo, ¿te das cuenta? En este otro caso no compro nada, o casi nada, simplemente extraigo y vendo, o sea, cosecho y vendo, en otras palabras, ¿no? En consecuencia, eso es algo que habría que tomar en consideración, 8.100 millones de dólares, ¿no? Entonces, de ellos señalan que ha sido alrededor de 1.000 millones de dólares en cuanto a la parte impositiva, canon, regalías y toda esa cosa. Pero estamos viendo entonces que hay un margen bastante más que suficiente, y cuando hablamos y, digamos, se están poniendo un poquito difíciles que para sentarse, eso es simplemente, yo pienso, un poco de teatro, ¿no? Porque al final recordemos que lo único que se estaría negociando es un incremento de 80 millones, que eso no resuelve nada, o casi nada, ¿no es cierto? El asunto es, y acá viene el dilema. Discúlpame, 80 millones de dólares vendría a ser el 1% de los 8.000 que estás diciendo. Claro. ¿No? 1%. Así es. Entonces, es una propina para ellos. Es una propina para ellos, ¿no? Pero sin embargo se hacen un poco difíciles. Ya. Bueno, es obvio que tienen que hacer algo de teatro también, ¿no? Porque tampoco no van a ser tan fácil. Pero es que, aún así firmando, y que tiene que firmarse lo antes posible esa renegociación, digamos, el acuerdo, la adenda en el contractual, pero con eso no hemos resuelto el problema. Recordemos que seguimos con un mercado interno insatisfecho, que está en este momento siendo racionado. O sea, hay un racionamiento de gas natural. Hay empresas industriales, en este caso también las generadoras eléctricas, que no tienen gas simplemente, y estamos exportando. Ya estamos incumpliendo la ley por allí. Pero lo peor, y acá viene una cosa que poco se ha difundido, y que lo vamos a hacer precisamente en tu programa, Ricardo.
Se ha modificado la ley, ojo, el año 2005 se modificó la ley del impuesto a la renta, con una ley con nombre propio. ¿Precisamente para qué? Para que una sola empresa, en este caso, Perú LNG, que es la que está exportando, ¿no es cierto?, o todo, digamos, el conglomerado de exportación, se beneficie de algo que ningún, ojo, contribuyente en el Perú, ningún contribuyente en el Perú disfruta. ¿Qué cosa? De que el precio de realización, mejor dicho, el precio de venta en el exterior, el precio final, por ejemplo, nuestros minerales, ¿no?, o toda la parte de la agroexportación, se hace en el punto de destino a cómo usted lo vendió, lo negoció, y en función a eso es que la SUNAT cobra el impuesto a la renta, ¿de acuerdo? En este caso, no, es una excepción en este caso, y la Constitución precisamente no exceptúa, porque recordemos que acá no puede haber discriminación entre los contribuyentes, y acá hay una discriminación que esa ley precisamente, ¿no es cierto?, le ha concedido, en este caso al exportador, o sea, sobre los beneficios que ya conocemos, ¿no es cierto?, de un precio regalado, una regalía bajísima, en fin, todavía ahora se agrega que el impuesto a la renta, para lo que sería el negocio de la exportación, tiene una situación de excepción que no la tiene ningún otro contribuyente en el Perú. Entonces, ¿cuál es la característica de esa situación? La característica es, por ejemplo, que yo lo realizo a $8 o a $10 como está ocurriendo en este momento, pero yo pago mis impuestos en función a cuánto es lo que estoy comprando en boca de pozo. Entonces, ¿qué pasa? Es, digamos, un impuesto muchísimo menor del que correspondería. Entonces, lo que es más, a la SUNAT, o sea, le impiden, le prohíben, ¿no es cierto?, a través de este dispositivo y del correspondiente decreto supremo, que pueda intervenir para poder, ¿no es cierto?, verificar en el punto de venta final, ¿no es cierto?, de destino, en otras palabras, en este caso en Canadá, en México, o en Chile, o en España, como va a ser el siguiente paso, que vaya a verificar y diga cuánto es lo que finalmente se realizó. Entonces, eso no puede, porque está impedida por esta ley. Entonces, es una ley de excepción, ¿no es cierto?, que lógicamente no tiene por qué seguir, porque al final, oye, tú tienes que contribuir y sobre todo con un bien que se genera en el país y un recurso natural, todavía en este caso no renovable, con mayor razón todavía. Entonces lo que tiene que aplicarse es justamente lo que se aplica a ti, a mí y a todos los contribuyentes. Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, va a estar seguramente en la mesa una vez que se solucione el asunto de las regalías. Entonces, eso lógicamente incrementaría pues el ingreso del fisco en este momento, ¿no es cierto? Eso sí sería ya para la caja fiscal en general, ya no el caso del cano, regalía, ese es otro aspecto, ¿no? Pero en lo que es el impuesto a la renta, como a todos los contribuyentes peruanos, ¿no es cierto?, sean nacionales o extranjeros, pero que contribuyan en el país, ¿no es cierto?, entonces se les aplica. Pero se les aplica sobre el precio de venta final, no digamos el precio de venta anterior y que no pueda ser verificado. Esa es una situación, por ejemplo, que tiene que venir, digamos, luego que se negocie este asunto de las famosas regalías. Esto que dices es realmente impresionante, e ¿Cómo han interesantísimo. Ahora, lo primero que yo quisiera preguntarte es por qué este es un tema que no ha estado tan presente, digamos, en la agenda, en el debate del tema del gas. Es una cosa que realmente novedosa. Claro, no, nosotros cuando se dio esta ley, nosotros habíamos precisamente opinado que cómo era posible, ¿no es cierto?, esta distorsión de la aplicación del impuesto a la renta frente a esta empresa, en fin, y era una ley con nombre propio. O sea, lo dijimos en su momento. ¿Esto fue durante este gobierno? Del gobierno de Toledo. El gobierno de Toledo. Todas estas modificaciones, ¿no es cierto?, se han hecho en el gobierno de Toledo. Ingeniero Aurelio Ochoa, me piden que vayamos un pequeño corte comercial. Estamos con el ingeniero Aurelio Ochoa, tocando cada vez temas más puntuales y más vinculados a la necesidad de una protesta ya no regional, sino nacional, sobre los derechos que tenemos los peruanos con relación al gas. No se vayan, regresamos en breve, esto es Hora 8.